Muy bien, queridos hermanos y hermanas, es un gusto saludarles nuevamente desde acá de la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Y qué bueno poder estar con ustedes en esta ocasión. Y quiero también saludar, ir al país de Guatemala para saludar al pastor Danilo Monterroso, quien es el invitado para el programa de hoy. Pastor Danilo, el Señor le bendiga. Un gusto poderle saludar también en este momento en el programa de preguntas y respuestas. Apreciado Pastor Avellaneda, Dios le bendiga grandemente. Muy agradecido con Dios por el privilegio que me permite de poder estar otra vez en este programa de preguntas y respuestas. Así que muchas gracias por la invitación y que Dios pueda bendecir este programa y a todos los seguidores que siempre buscan una respuesta a través de este programa interesante. Amén, amén. Muchas gracias por aceptar la invitación. El pastor Danilo Monterroso es el director actual del Departamento Ministerial y miembro del Comité Plenario de la Asociación General. Así de que damos nuevamente la bienvenida y es un gusto tenerle en nuestro medio. Y a cada uno de ustedes que nos siguen también todos los martes, no olviden que ustedes pueden escribirnos al correo de info@sda1844.org y allí ustedes pueden recibir o pueden enviar sus inquietudes y estaremos dispuestos para contestarles, ya sea del programa de hoy o de otro tema en especial que ustedes quieran que tratemos en este programa. Vamos a comenzar el programa de hoy, vamos a hacerlo con una oración pidiendo la bendición de Dios. Acompáñanos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en el día de hoy, en el programa. Te rogamos tu bendición por cada una de las personas que ya están conectadas, las que se irán a conectar, las que van a ver seguramente el video después. Tú les des también tu bendición. Bendice sus familias y que podamos ser bendecidos también en este programa. Bendice al pastor Danilo que va a estar con nosotros contestando las preguntas. Bendice también tu iglesia a nivel mundial. En tus manos colocamos cada una de las necesidades que hay. Tú puedas suplirlas y pueda llenar los corazones de paz y de bendición, Señor. Te pedimos el perdón de nuestros pecados y tu bendición. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Pastor Danilo, es un gusto tenerle en nuestro medio, que esté aquí en el programa de preguntas y respuestas. Creo que del año pasado no estaba aquí con nosotros, así de que bienvenido nuevamente al programa. Y tenemos un tema bastante interesante, mis queridos hermanos que nos siguen. El tema es un mandamiento con bendición. La ley de Dios tiene 10 mandamientos, pero hay uno en especial que tiene una bendición cuando se guarda. Seguramente, bueno, todos los mandamientos tienen promesas, tienen bendición de Dios, pero en este hay algo especial que vamos a ver, ese mandamiento que a veces es olvidado. Yo me acuerdo, Pastor Danilo, que antes ese mandamiento se tenía con mucho cuidado, mucho respeto como tal, como dice el mandamiento, ¿no? Pero el mundo que vivimos hoy, ya las cosas no es igual, ya se va olvidando, se va teniendo como no el respeto necesario, en este caso, a lo que manda el mandamiento, el quinto mandamiento, que es el que vamos a hablar el día de hoy. Pastor Danilo, yo tengo algunas preguntas para usted en esta ocasión en relación a ese mandamiento con bendición. Primero que todo la pregunta es, ¿qué áreas
abarca ese mandamiento cuando nosotros hablamos del quinto mandamiento? ¿Qué áreas puede estar involucradas dentro de la observancia de este mandamiento? Por favor, ¿nos puede dar respuesta a esta pregunta? Claro que sí, Pastora Avellaneda. Este mandamiento es muy importante y si nosotros tomamos mucho cuidado, es el primer mandamiento que va dirigido al prójimo. ¿Y qué más? Dirigido a los padres de familia, porque prácticamente este mandamiento es prácticamente para honrar a nuestros padres, al mismo nivel una madre y un padre. Ese mandamiento no tiene diferencias, están en el mismo nivel tanto el papá y la mamá. Todos tenemos nuestros padres, algunos tenemos todavía la dicha de tal vez contar con alguno de ellos. Tal vez otros ya no tienen a sus padres a sus lados, pero este mandamiento, hablando en relación a las dos dimensiones de la ley, y es el primer mandamiento con promesa y con una gran bendición, en donde nosotros podemos ver que prácticamente este mandamiento va dirigido hacia los padres de familia, pero no solamente hacia los padres de familia. Yo quiero compartir con ustedes a manera de compartir esta presentación. Eh, Aquí nosotros podemos ver que el quinto mandamiento, usted mencionó la pregunta, ¿qué áreas abarca el quinto mandamiento? Pues el quinto mandamiento abarca el área como número uno, podemos hablar acerca de nuestros padres de sangre, nuestros progenitores, tanto papá y mamá. Pero no solamente se queda allí, ese mandamiento también abarca a nuestros padres espirituales, aquellos padres que velan por nuestra salud espiritual y están en la misma línea, en la misma responsabilidad, tanto padres de sangre como padres espirituales. Pero también este mandamiento está mencionando a las personas de la edad dorada, a las personas de la tercera edad. El respeto que nosotros debemos de tener a estas personas, aunque no sean, oigan bien, aunque no sean familiares de nosotros, debemos de guardar con mucho respeto a las personas de la tercera edad. Incluso las Sagradas Escrituras hablan acerca de que las canas nos hablan a nosotros. Las canas nos hablan, Pastora Avellaneda. Hay mucha sabiduría. Y cuando alguien de mayor edad nos da un consejo a nosotros, ellos nos dan ese consejo. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que ya vivieron la experiencia y no quieren que un amigo, un compañero, pues pase por la misma situación. Pero no solamente se queda en esta área el tercer mandamiento, también el quinto mandamiento nos habla de las autoridades. Nosotros necesitamos también respetar a nuestras autoridades. Entonces, aquí están las cuatro áreas, Pastora Avellaneda, que abarca el quinto mandamiento. Número uno, a nuestros padres, nuestros progenitores de sangre. Número dos, a nuestros padres espirituales. Número tres, a las personas de la tercera edad. Y número cuatro, a las autoridades. Entonces, ahí está resumido, apreciado Pastor Avellaneda, el tema de lo que abarca este mandamiento. Bien, gracias, Pastor Danilo. Es interesante y pienso yo que ahora que usted está hablando de esto, entonces quiere decir que aunque no, aquellos que no tienen de pronto ya sus padres vivos, pero hay responsabilidad, de acuerdo a lo que usted ha comentado, hay responsabilidad con otras áreas, como los padres espirituales o las personas ya de edad. Y yo mencionaba al comienzo que hay cultura donde se tiene el mayor cuidado, si hablamos a las personas de edad, que están cerca de nosotros, que nos encontramos con ellos. Hay cultura donde se tiene el respeto como tal, para saludarlo, para mostrar como esa diferencia
como se lo ha mencionado, también esas personas de ya edad avanzada. Entonces es interesante. Tengo una pregunta más y es en relación hasta dónde llega esa bendición, porque allí habla de una bendición o de una promesa al guardar ese quinto mandamiento. ¿Es solo allí del momento o hasta dónde podemos decir que tiene alcance esa bendición? Sí, ese mandamiento tiene un alcance que nosotros no lo podemos medir porque tienen un alcance de bendición, de vida eterna, un alcance de largura de días, un alcance para bien. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Quiere decir que este mandamiento tiene la promesa de larga vida. Si alguien respeta a su padre y a su madre, recibe una gran bendición, una gran bendición. Este mandamiento enfatiza la importancia del respeto y la obediencia a los padres y se considera un principio fundamental para mantener la estabilidad y la armonía en la sociedad. Se interpreta como un llamado a honrar y cuidar y respetar a los padres. También se considera una responsabilidad importante en la vida de aquellos que siguen las enseñanzas de la Biblia. Y hay una promesa, Pastora Avellaneda, hay una promesa de una vida larga y próspera en la tierra. Pero aparte de eso, también nosotros vemos que cuando hablamos acerca de este mandamiento en la parte de nuestros padres progenitores de sangre, el testimonio en Historia de los Patriarcas y Profetas, en la página 280, dice Dios mismo que les impuso la responsabilidad de guiar las almas puestas bajo su cuidado. Ordenó que durante los primeros años de la vida los padres estén en lugar de Dios respecto a sus hijos. El que desecha la legítima autoridad de sus padres, desecha la autoridad de Dios. Vean hasta dónde está el alcance. Hay un alcance, Pastora Avellaneda, de vida eterna, un alcance donde la autoridad que se rechaza de un padre de familia es la autoridad de Dios la que se está rechazando. El quinto mandamiento no solo requiere que los hijos sean respetuosos, sumisos y obedientes a sus padres, sino que también los amen y sean tiernos con ellos, que alivien sus cuidados y también que les ayuden y consuelen en su vejez. Muy importante estos puntos que nosotros encontramos en los testimonios. Es decir, Pastora Avellaneda, que el alcance que tiene este quinto mandamiento no se puede medir en esta tierra, porque tiene un alcance que promete vida eterna para aquellos que lo guarden. Y recuerden que es parte de los mandamientos de Dios. Y la Biblia dice, ¿de qué me sirve guardar los 10 mandamientos? Hablemos de los 10, pero fallo en un punto de los 10, no me sirve de nada. Automáticamente estoy quebrantando. Y en este punto del quinto mandamiento, que es la responsabilidad de los que tenemos padres y están vivos, de honrarlos cuando estén vivos, porque si los honramos, honramos a Dios en la persona de nuestros padres. Así es interesante, Pastor Danilo, esto que usted está mencionando, porque en la Biblia encontramos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, ¿no? De cómo los hijos eran muy cuidadosos en ese sentido, ¿no? Muy respetuosos en ese sentido, hablando de los padres, aquellos que habían sido sus primogenitores, y como tales tenían ese respeto. Por ejemplo, el caso cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, él estaba allí dispuesto a lo que él dijera, y aunque era un muchacho que ya tenía seguramente su fuerza para salir corriendo o tomar otra decisión, pero era su padre el que estaba hablando, y por lo tanto había ese respeto como tal. En las lecciones de escuela sabática hemos estudiado también acerca de la hija de Jecté, y ella era cuidadosa también en el respeto en cuanto a la promesa que había hecho su padre. No le dijo, oye, pero esto no está bien o aquello, no, yo no voy a permitir esto.
No, ella dijo, si lo has prometido, está bien, tienes que cumplirlo. Así de que había ese respeto como tal, a sus padres y como usted mencionó, el testimonio dice que están en lugar de Dios en esta tierra. Creo que así es que lo presentaste allí en el párrafo del testimonio, ¿no, Pastor Así Danilo? es. Así es, Pastora Avellaneda. Los padres cumplen la misión de que están en el lugar de Dios al tener a sus hijos, porque, claro, la bendición es de Dios, pero ellos procrearon a estos hijos y por lo tanto es la responsabilidad de ellos cuidar, velar, darles educación y en su momento, pues estos hijos deben de respetar a sus padres. Y aquí hay algo muy interesante, Pastora Avellaneda. Si estos hijos respetan a sus padres, ellos mismos están respetando a Dios en las personas de sus padres. Pero como usted lo Amén. dijo, vivimos en una sociedad liberal, en una sociedad donde los valores se han perdido, donde se ha perdido, pastor, la identidad de los padres de familia con sus hijos. Los hijos pierden su identidad y a veces no reconocen el sacrificio que un padre y que una madre ha hecho sobre ellos en su diario vivir. Por eso es muy importante que nosotros podamos siempre enfatizar el quinto mandamiento, que es el primer mandamiento con promesa, promesa de larga vida, promesa de bendición, promesa que los hijos no pueden medir el alcance de las bendiciones espirituales que vienen cuando se respeta este mandamiento, Pastora Avellaneda. Yo conozco hermanos y hermanas en la fe que han cuidado de sus padres con mucho amor en circunstancias muy extremas. Y ahora pues que yo los veo como Dios los ha bendecido, no solamente en bienes materiales, sino en bienes espirituales, en salud también. Es decir, ese mandamiento abarca una bendición en todas las áreas de la vida del ser humano. Y por eso dice, el primer mandamiento con promesa, promesa de larga vida para aquellos que guarden y respeten el mandamiento tal y como está escrito en la ley de Dios. Amén, interesante. Tengo una pregunta, Pastor Danilo, y es, usted habló al comienzo de que este mandamiento incluye también a los padres espirituales, porque estamos hablando de los padres biológicos como tal, aquellos que nos han traído a esta tierra, pero usted mencionó de padres espirituales. ¿Cómo funciona esa parte del mandamiento en relación con los padres espirituales? Sí, pastor, el tema del mandamiento, cuando hablamos de padres espirituales, estamos hablando de aquellos que dirigen la iglesia, de aquellos que velan por nuestra vida espiritual. ¿Cuántos de nosotros fuimos engendrados espiritualmente por un obrero, por un director de iglesia, por un miembro de iglesia, por un pastor? Hay hermanos que tienen afinidad a diferentes pastores en la iglesia y está bien porque les guardan un cariño, un respeto, porque ellos les ayudaron en momentos difíciles o les mostraron el camino de la vida, el camino de la salvación y tienen una gratitud hacia estos padres espirituales. Y aquí es donde nosotros necesitamos también entender que el quinto mandamiento también abarca con relación a estos padres espirituales, donde los hijos deben de respetar, deben de tratar la manera de portarse a la altura como cristianos, como nuestro prójimo, y darles cariño, darles amores espiritual, esa obediencia que se va a mostrar en el buen comportamiento de cada uno de nosotros. Por eso cuando leemos nosotros lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 13 y versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si ustedes notan, el apóstol también hace mención aquí de la obediencia que debemos de brindarle a nuestros pastores, aquellos que están bajo una autoridad que fue dada por Dios y debemos de aprender a sujetarnos a los lineamientos que los pastores nos dan, porque ellos
especialmente un dirigente, velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta y para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Por eso, en Primera de Pedro 5, 2 al 4, el apóstol Pedro, hablando en relación a aquellos padres espirituales, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella como lo hace un padre de familia, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es interesante, apreciado Pastor Avellaneda, que nosotros podamos entender, comprender cómo este tema del quinto mandamiento, que señala exclusivamente la obediencia que debemos de tener y el respeto hacia nuestros padres de sangre, también es el mismo respeto hacia nuestros padres espirituales. Están en la misma línea. No podemos olvidarnos de aquellos padres espirituales que han cuidado por nuestro ser espiritual. Y aunque tal vez se equivoquen, aunque tal vez ellos puedan errar, nosotros siempre debemos de verlos con amor, con respeto, con cuidado, y no nos podemos olvidar de ellos. Hablando acerca de los padres espirituales, Pastora Avellaneda. Muchas gracias, Pastor Danilo. Y es interesante esto que usted dice, porque bíblicamente encontramos ahí el apóstol Pablo, él también tenía hijos, y él menciona de hijos que él tuvo, y lo dice así: mi hijo. Y eso quiere decir entonces que espiritualmente también tenemos hijos, en cuanto a aquellos que de una u otra forma, ya sea que seamos pastores, o ya sea que hemos compartido el mensaje con otra persona y hemos ganado alguna alma para el Señor Jesús, y entonces esos son nuestros hijos también. Y es interesante eso que usted mencionó, porque cuando hay ese respeto, es no solo el cariño, sino también el respeto hacia aquellas personas que Dios ha colocado para dirigir también a su iglesia, conlleva a tener una bendición, ¿no? Y eso lo encontramos en la Biblia también, del cuidado que debemos tener hacia esas personas como tal. Entonces, qué interesante, o sea, no es solamente los padres, aquellos que nos engendraron, sino también esos padres espirituales como tal. Así es. Gracias, Pastor Danilo. Tengo una pregunta más, Pastor Danilo, para este tema, y es la siguiente. ¿En qué forma podemos decir que violamos el mandamiento como tal, el quinto mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre? Entonces, podemos decir quizás cuando hablamos alguna palabra fea contra ellos, o cuando no cumplimos nuestra responsabilidad de darle lo que ellos necesitan, o cuando los hacemos sufrir, o hasta dónde, o qué significa eso, o cómo podemos decir estamos violando ese mandamiento. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo nosotros podemos violar este mandamiento, y lo podemos violar de una manera que muchas veces podemos ignorar. Alguna de las formas en las que este mandamiento es violado es al no darles amor y respeto a los padres. Por eso en Efesios 6, 1 al 3 leemos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Quiere decir que cuando nosotros no respetamos ni le damos amor a nuestros padres, nosotros estamos violando el quinto mandamiento. Al ser desobedientes, porque dice la Biblia en 2 Timoteo 3:2: porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Cuando somos desobedientes, estamos violando el quinto mandamiento.
Al no ser cuidadosos durante la vejez de nuestros padres, también nosotros violamos el quinto mandamiento. Dice Proverbios 23:22, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Es claro en lo que dice las Sagradas Escrituras. Así que hay que velar a los padres en la vejez, hay que ser obedientes, hay que darles amor y hay que respetarlos. Aquí ya vemos varias formas como se puede violar este mandamiento, este quinto mandamiento. Es increíble lo que dicen algunos escritores. Nunca lastimes a tu madre. Nada es más doloroso que ver las lágrimas en sus ojos. Y esas lágrimas de nuestros padres, que nosotros muchas veces, tal vez, al ser duros, aunque ellos tal vez no tengan la razón, pero creo que se deben nuestro respeto, nuestro amor, porque también un día nosotros fuimos niños, fuimos pequeños, Pastora Avellaneda, y tal vez nos equivocamos, pero en medio de nuestras equivocaciones nuestros padres nos corrigieron, nos amaron y nos amaron a pesar de que nos habíamos equivocado. Por eso es muy importante tomar en cuenta estas formas en que podamos violar nosotros este mandamiento, ignorando sus consejos. ¿Cuántos padres de familia se duelen cuando sus hijos no aceptan sus consejos? Es decir, se olvidan de los consejos. Por eso en Proverbios 6:20 al 23 dice la escritura, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que instruyen. ¿Cómo? Camino de vida en una reprensión. ¿Cómo va a ser camino de vida en una reprensión, Pastora Avellaneda? A veces nosotros, cuando éramos jóvenes y nos reprendían nuestros padres, no entendíamos que esa reprensión constituye un camino de vida, un camino para el bien vivir para nosotros. Y eso es muy importante. Por eso cuando ignoramos sus consejos, violamos el quinto mandamiento. Y lo triste es que hay hijos que se han atrevido, pastora, a maldecir a sus padres, maldicen la hora de su nacimiento, maldicen la hora en que fueron hijos de sus padres. Vea lo que dice Levíticos capítulo 20 y versículo 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Por eso vea el alcance, Pastora Avellaneda. Hay un alcance de muerte, hermanos, de muerte. Y el texto en Levíticos dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Y aquí es donde hacemos un apelo, apreciado pastor, a nuestros amigos, nuestros hermanos que nos siguen a través de esta serie, de estos programas de preguntas y respuestas. ¿Está vivo su papá? ¿Está viva su madre? ¿Ha tenido problemas con ellos? ¿Los ha maldecido? ¿Los ha ignorado? ¿Los ha abandonado? Yo creo, pastora Avellaneda, que mientras tenemos vida es el momento indicado para buscarlos y reconciliarnos con ellos. ¿Cuántos padres están sufriendo? Y tal vez hay hijos que son responsables con sus padres y tal vez los mantienen, les mandan dinero, pero llega el momento, como me dijo un abuelito a mí, una persona de la tercera edad, Pastor Monterroso, a veces la parte económica ya no vale más como una palabra, como un cariño, como escuchar la voz de un hijo y decir, mamá te amo, papá te extraño, mamá te extraño. Gracias, mamá, gracias, papá, por tus consejos, pero hay hijos que se han olvidado de sus padres y esto es penado por este mandamiento y a tal punto como estamos hablando de llegar a maldecir a sus padres. Esa maldición tiene aquí una condenación y la condenación en los días de la ley ceremonial, Pastora Avellaneda, era la muerte inmediata. El que maldecía a su padre, ahí inmediatamente era apedreado, era maldito, hermano, era eliminado, que perdía la vida. Y no solamente la vida física, sino también automáticamente se perdía. No podía gozar de la vida eterna.
Pero también en Proverbios 20:20, oiga cómo dice este texto, me quedo pensando. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. ¿Cuál lámpara? La lámpara de la vida, la lámpara del entendimiento, la lámpara de la bendición, la lámpara de la prosperidad, pastor, la lámpara del buen camino. El que maldice a su padre o a su madre, esa lámpara se le va a apagar en la con total, completa oscuridad, dice la escritura. Yo creo que esto debiera despertarnos a nosotros para poder honrar a nuestros padres. Por eso dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuántos también le roban a sus padres? Oiga lo que dice Proverbios 19:26. Esta es otra forma también de no honrar a nuestros padres. Dice, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Otra forma, pastor, no es que es mi papá, no es que es mi mamá, sí, pero aunque sea su padre y su madre. Deje que su padre le dé a usted lo que le corresponde, pero no tome lo que su padre no le ha autorizado tomar. ¿Y qué más podemos llegar, pastor? La Biblia en Timoteo nos habla de parricidas y de matricidas. Dice primera de Timoteo 1:9, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Increíble. También se viola el quinto mandamiento con esta parte que aparece un parricida, persona que mata a algún ascendiente, puede ser un padre, una madre, un abuelo, un descendiente, un cónyuge. El matricida, la persona que mata a su madre. Todas estas formas es donde se puede violar este mandamiento, el quinto mandamiento. También un hijo contumaz viola el quinto mandamiento. ¿Y quién es un hijo contumaz? Puede hacer que este hijo no le responda al padre o a la madre, pero es un hijo rebelde, terco, testarudo y obstinado en mantener un error. Vean lo que dice Deuteronomio. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Yo me quedo pensando, pastor, hasta dónde llegaba este tema del mandamiento en los días de Israel, según las leyes levíticas, increíble. Y no le quitemos y no le podemos restar también la cantidad de responsabilidad, pastora Avellaneda, porque lo mismo que fue en el pasado es lo mismo hoy, solo que en el pasado la justicia era inmediata, el pago era inmediato. Ahora estamos acumulando, hay un cúmulo. En el santuario, especialmente los que somos miembros de iglesia, yo no sé cuántas veces hemos quebrantado el quinto mandamiento y un día tendremos que entregar cuentas a Dios de lo bueno y de lo malo que hemos practicado. Así que hemos visto las formas como se puede violar este mandamiento y hacer daño a nuestros padres. Bueno, así es, Pastor Danilo, muchas gracias. Creo que usted habló muchas cosas que de ahí podríamos ampliar mucho más todavía de cada uno de estos textos que usted ha tomado para darnos una explicación más clara sobre el cuidado de ese mandamiento, del quinto mandamiento. Y como usted mencionó, muchos dejamos de cumplir nuestra responsabilidad porque todos somos hijos, seguramente nuestros padres, algunos no tienen sus padres vivos o tienen uno de los dos vivos, el otro no, pero tenemos una responsabilidad con nuestros padres y a veces no les llamamos ni siquiera si vivimos lejos. A veces descuidamos una llamadita, como usted dijo, le amo,
los aprecio mucho, quería saber de usted, o algo así, algo que ellos decían también, pero puede pasar un día, 2 días, una semana, y como que no nos interesa comunicarnos con ellos. Pero es importantísimo, así como nos comunicamos a veces con la esposa o con el esposo, con los padres, tenemos que tenerlo como costumbre, como tal, de también hablar con ellos constantemente, si no viven en nuestra casa, pero sí podemos llamarles o podemos visitarles más frecuente, porque a veces decimos, no, pero es que no tengo dinero, no puedo para visitarles si vive en otra ciudad o en otro lugar lejano, pero si el día que fallece, entonces buscamos como sea para poder ir, ahí sí, pero ya cuando no podemos quizás dar las palabras cuando debiéramos darla en vida. Es interesante, y a veces los afanes de esta vida nos lleva a eso, ¿no? Leía una historia, Pastor Danilo, de un padre que tenía 3 hijos, y uno de ellos había sido educado, tenía un puesto en el gobierno, el otro había fundado una empresa, y el último de sus hijos no había prosperado como tal, no tenía tantas cosas, pero el día de su cumpleaños, cuando ya estaba anciano, entonces todos fueron invitados, los 3 hijos fueron invitados, y el mayor solamente dijo, vea, no puedo ir, pero le he enviado este carro como su regalo. El otro dice, no puedo ir, pero le he enviado este dinero para que usted lo pueda gastar. Y el último, su hijo menor, sí estuvo en la fiesta de su cumpleaños, pero para el padre era el mejor regalo. No le llevó un carro, no le llevó otra cosa que de valor, pero la presencia de él apreciaba más que cualquier otro regalo. Amén. Así que, queridos hermanos y hermanas que nos están escuchando, es importante porque eso hace de que nosotros alegremos la vida de un padre, de una madre, y hacemos que él pueda vivir muchos más años, pero a veces nosotros podemos acortar la vida de nuestros padres con nuestro comportamiento, con nuestro descuido. Así no digamos alguna palabra que hiera a nuestros padres, pero nuestros actos pueden llevar a herir, a lastimar a nuestros padres y llevarlos más fácil a la sepultura. Pastor Danilo, creo que usted ha mencionado muchas cosas interesantes. Sí, Pastora Avellaneda, es muy importante estos puntos que nos dejan a nosotros ver la profundidad del 5.º mandamiento y la responsabilidad de nosotros para poder buscar a nuestros padres. A veces, como que usted lo mencionó, el afán de la vida, y tal vez los padres no piden cantidad, en la mínima cantidad que un padre recibe de sus hijos. Son muchas las bendiciones que ellos dan. Y quiero hablar con aquellos amigos y hermanos que están tal vez pasando por dificultades y tal vez digan, no me alcanza para poder compartir con mi padre, pero por lo menos comparte algo mínimo. Nuestros padres al final del tiempo no esperan una gran cantidad, como usted lo mencionó en el ejemplo de esos 3 hijos. Aunque sea mínimo, pastor, en lo mínimo, el padre de familia siempre va a decir, miren lo que me mandó mi hijo. Aunque sea una pequeña flor, aunque sea un billete el más pequeño miren, mi hijo me mandó poco, pero es mi hijo me dio. Es increíble el amor de nuestros padres, Pastora Avellaneda. No lo podemos entender hasta que nosotros somos padres, ¿verdad? Un día fuimos hijos y somos padres, y tal vez queremos que nuestros hijos nos entiendan, pero a veces nosotros también no entendimos a nuestros padres. Y ese es un círculo, pastor, que se repite, y que nosotros podamos cambiar el círculo vicioso de una sociedad tan corrupta que han sacado el Día del Padre. Hay quienes se acuerdan, ni siquiera se acuerdan, pastor, del día del cumpleaños de su padre, sino que del Día del Padre sí. ¡Ay, es el Día del Padre! Y ¡pum! Llaman, voy a llamar al viejo, voy a llamar a la vieja. No. Es increíble, pastor, de verdad. Pero así es la historia. Así es, este mundo nos ha absorbido y el enemigo nos ha hecho que olvidemos nuestra responsabilidad y estamos quebrantando el mandamiento. A veces decimos, no, pero
de pronto somos cuidadosos en otros mandamientos, pero ¿cuán cuidadosos somos en el quinto mandamiento? Por ejemplo, para mencionar algo más que usted creo que lo mencionó allí, la paciencia como tal. Cuando nuestros padres llegan ya a ser ancianos, necesitamos vestirnos de paciencia para poderlos escuchar, porque a veces han perdido su oído y necesitamos repetirle una y otra vez, pero como nosotros no somos pacientes, entonces a veces gritamos o los o hacemos que ellos se sientan heridos por nuestra forma de hablar, y porque no tenemos la paciencia, pero no, necesitamos, si ellos nuestros padres tuvieron paciencia con nosotros cuando éramos niños, cuánto nos tenían el cuidado necesario, aunque éramos otros traviesos, lo que fuera, pero ellos tenían paciencia con nosotros. Necesitamos hacerlo también con nuestros padres, cuando lleguen a esa edad, cuando necesitan o dependen de nosotros, así como el niño depende del padre. Así de que, Pastor Danilo, pienso yo que es un asunto bastante interesante. Y yo quiero aprovechar, Pastor Danilo, para invitarle, porque creo que hay mucho más para hablar de este mandamiento. Usted mencionó que teníamos padres de sangre, hablamos de padres también espirituales, pero usted mencionó otros dos que no los hemos tratado acá. Yo quiero invitarle para que la próxima semana pueda estar nuevamente con nosotros aquí en el programa de preguntas y respuestas y nos pueda hablar de los otros dos puntos que quedaron, porque el tiempo ya se nos ha ido. Sí. Quedaron pendientes y usted mencionó de otras clases, 2 clases más de padres. Así de que están invitados, queridos hermanos y hermanas y amigos que nos siguen todos los martes, para que tenemos una cita nuevamente aquí a la misma hora para escuchar la continuación de este mandamiento, el quinto mandamiento con promesa, con bendición. Así de que ¿está de acuerdo, Pastor Danilo, acompañarnos la otra semana? Con la bendición de Dios, apreciado pastor, vamos a estar acompañándole. Con mucho gusto. Amén. Muchas gracias. Por hoy vamos a terminar el programa. No sé si tenías alguna palabra final y luego hacemos la oración. Sí, tal vez hacer un apelo a nuestros queridos amigos y hermanos que nos siguen. Conforme el trato que tú, querido hermano, le des a tus padres, recuerda de que la vida es un ciclo y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, pastor. Así es. Hijos que trataron mal a sus padres, los hijos que vienen atrás van a repetir la misma historia. Yo he visto hijos que tal vez tuvieron padres malos, porque también de todo hay, pero siempre respetaron el mandamiento, honraron a sus padres. Hoy también sus hijos los honran a ellos. La ley de la vida, pastor. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así es, así es. Así es que si nosotros hacemos un buen trato con nuestros padres, eso seguramente que vamos a recibir también de nuestros hijos. O si queremos que sea eso lo que queremos en nuestra vida, pues hagámoslo también con nuestros padres. Demos el ejemplo para que sembremos y eso vamos a recoger. Pastor Danilo, ¿puedes terminar con una oración, por favor? Claro que sí, oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, gracias te damos en este momento por el privilegio que nos permites de estar en este programa de este día martes. Oramos que tu bendición pueda ser con cada hijo, con cada hija, con cada padre de familia, con cada madre de familia. Que este quinto mandamiento pueda cumplir su promesa en nuestras vidas, en los que somos hijos, en los que somos padres, y poder entender que este mandamiento encierra bendiciones eternas. Por ellas, por el fiel cumplimiento de este mandamiento, podemos alcanzar bendición o podemos alcanzar maldición. Oramos, Padre, para que tú nos ayudes a respetar a nuestros padres, de honrarlos mientras tengan vida y poder cuidarlos en su vejez, poder, Señor, dar lo mejor por ellos, que ellos han dado lo mejor por nosotros cuando éramos pequeños. Bendice este programa, bendice al pastor Avellaneda
y bendice a todos nuestros amigos y hermanos que siguen este programa. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Pastor Danilo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. El Señor le bendiga a usted y a su familia. Y también a cada una de las personas que nos han acompañado en el día de hoy. El Señor les bendiga y están invitados para la próxima semana. Muchas gracias, mi hermano Omar, encargado del departamento de multimedia. Queremos agradecerle por hacer posible también esta transmisión y el Señor le bendiga también, mi hermano Omar. Y a todos, nos veremos la próxima semana.